Hola a todos, en esta ocasión daremos inicio a una nueva serie de videos relacionados al lenguaje de programación JavaScript, un lenguaje bastante popular debido a su gran aplicación para múltiples áreas en el desarrollo de software. Y me refiero a múltiples áreas debido a que JavaScript inició de entrada como un lenguaje de programación para dar dinamismo a la web del lado del cliente, pero se ha hecho bastante popular a tal punto que se utiliza también para dar vida al backend utilizando JavaScript del lado del servidor. También se utiliza para desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizando ciertos frameworks por ahí. También se utiliza para desarrollo de aplicaciones híbridas o también aplicaciones nativas que utilizan JavaScript como lenguaje de programación. En fin, es tan extensa la aplicación de JavaScript que es un lenguaje que tenemos que saberlo. Tenemos que aprenderlo muy bien, ya que es un lenguaje de programación con bastante demanda. ¿Ok? Vamos a dar inicio. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que se basa en la especificación ECMAScript. ECMAScript es donde se definen todas las reglas con respecto al lenguaje de programación JavaScript. Prácticamente siempre que escuchen hablar de ECMAScript es como si estuvieran hablando del propio JavaScript. Y si no me equivoco, la versión más reciente es la versión 11 de ECMAScript. Y la verdad, últimamente el lenguaje JavaScript ha evolucionado bastante a partir de la versión 6 de ECMAScript, que es la versión del 2015. Ahora trae un montón de funcionalidades más. Para eliminar cualquier duda que exista con respecto al lenguaje de programación Java con respecto a JavaScript, no tienen absolutamente nada que ver. En lo único que se parecen es en el nombre. Y quizá en cuanto a sintaxis un poco, pero es que tanto Java como JavaScript se parecen a C y C++. ¿Ok? Así que muchos dicen que en el caso de JavaScript copió el nombre debido a la gran popularidad que tenía Java en aquellos momentos. Pero bien, son lenguajes completamente distintos. En el caso de Java, es un lenguaje de programación que fue creado por Sun Microsystems, luego fue adquirido por Oracle. Es un lenguaje de propósito general que de un inicio lo que se desarrollan son aplicaciones de escritorio, después se extendió para poder desarrollar aplicaciones web en backend y un montón de cosas más, inclusive aplicaciones móviles. Pero en el caso de JavaScript, es un lenguaje tipo script que nació para incorporar cierta flexibilidad y cierto dinamismo en las páginas web, del lado del cliente, es decir, que podríamos darle algo de dinamismo, generar HTML dinámico, poder acceder a los datos, etcétera. Y JavaScript es un lenguaje interpretado, completamente interpretado, y era como de los primeros lenguajes que se podían incorporar dentro del mismo HTML. Luego se extendió bastante JavaScript para poder desarrollar múltiples aplicaciones, ya sea de backend, de frontend, aplicaciones móviles, inclusive videojuegos. Ok, sigamos avanzando. ¿Qué características tiene JavaScript? JavaScript, como lo mencioné hace un momento, es interpretado, es multiparadigma, ya que no solo se centra en un solo paradigma, por ejemplo, el paradigma estructural o el paradigma orientado a objetos o funcional, lógico, etc. Y de los paradigmas que podríamos mencionar aquí que son bastante notables en JavaScript es que es un lenguaje funcional. Así que las funciones tienen un papel muy importante en JavaScript. Es orientado a objetos, basado en prototipos. Es débilmente tipado. Hablamos de un lenguaje débilmente tipado cuando una variable puede tener cualquier tipo de dato y no lo definimos como tal. Inicialmente una variable podemos asignarle un valor que sea un entero y después podemos asignarle una cadena y después un arreglo y no hay ningún problema. Y no es necesario definir el tipo de dato. Eso es un lenguaje débilmente tipado. Los hay fuertemente tipado, como en el caso de C++ y Java. Y actualmente se puede aplicar o utilizar JavaScript tanto en el cliente como en el servidor. En esta serie de videos nos vamos a dedicar a aprender JavaScript más que todo del lado del cliente. Para empezar, creo que es lo mejor.
Luego ustedes por su cuenta podrían investigar un poco más sobre JavaScript y podrían estudiarlo del lado del servidor. Por ahí tengo unos cuantos videos que hablan acerca de Node.js, que es la forma más popular de aplicar JavaScript del lado del servidor. Ok, vamos a comenzar haciendo un pequeño hola mundo, y a partir de ese hola mundo vamos a empezar a indagar un poco en el lenguaje de programación. Por ejemplo, a ver cómo se declaran variables, cómo se puede imprimir información, las estructuras de control y arreglos, objetos especiales, cosas así por el estilo. Y funciones, que es un punto bastante importante en el lenguaje. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a crear nuestro Hola Mundo. Así que vamos a ir siempre a la carpeta de nuestro servidor. Si están utilizando algún servidor en Node.js, entonces se crean el proyecto con su carpeta pública y todo para poder levantarlo. O si están utilizando un servidor integrado de Visual Studio Code o algo similar, igual pueden trabajarlo. En ese caso no importa porque todavía no estamos trabajando con nada de backend, así que puede ser en el servidor que ustedes deseen. Bien, inclusive pueden no tener servidor, pero lo mejor es que se vayan acostumbrando a utilizar un servidor web. Bien, vamos a crear la carpeta del Hola Mundo. Vamos a poner Hola Mundo JS. Esa va a ser nuestro proyecto. Y vamos a abrir esta carpeta con Visual Studio Code. Pueden dar clic derecho a abrir con Visual Studio Code. Yo ya la tengo abierta aquí. Y vamos a crear un nuevo archivo. Le voy a poner index.html. Y vamos a escribir la estructura básica de un documento HTML. Eso es todo. Ahora, para incluir código JavaScript en un documento HTML, vamos a utilizar la etiqueta script. La etiqueta script. Actualmente, si no me equivoco, es como prácticamente el único lenguaje de programación que se puede incrustar del lado del cliente de esta forma. Antes habían otros lenguajes como ActionScript, estaba también, que no recuerdo si ActionScript era de Flash, también había uno de Microsoft y otros por ahí que se podía utilizar Visual Basic Script, si no me equivoco. Pero al final fueron desplazados por JavaScript, haciendo pues prácticamente el único lenguaje de programación del lado del cliente para poder darle dinamismo a nuestros sitios web. Y dentro de estas etiquetas lo único que puedo poner es lenguaje JavaScript. Ya no puedo poner etiquetas HTML a menos que las pueda generar dinámicamente con alguna funcionalidad del DOM, que vamos a ver más adelante qué es eso del DOM. Ok, primero los comentarios. Tenemos comentarios de una línea que es con pleca pleca, igual que en C++. Y tenemos también comentarios de múltiple línea que es pleca asterisco, asterisco pleca, que son comentarios de múltiples líneas. Ok, y un hola mundo, el objetivo es imprimir el mensaje que diga hola mundo en algún lado, en alguna salida. Y en el caso de JavaScript, al utilizarlo en un navegador, tenemos varias opciones de dónde visualizar esa salida. Vamos a comenzar con la más básica, que sería en el mismo HTML. Vamos a poner document, document. Es como el objeto principal en JavaScript que hace referencia al documento HTML. Más adelante vamos a hablar un poquito con respecto a este objeto. Es un objeto que ya está instanciado, ya está inicializado, y podemos acceder a un método o a una función que se llama write, y esa función write lo que hace es imprimir lo que nosotros le enviemos de parámetro, y lo va a imprimir en la región donde esté ubicado el script. En este caso, el script está dentro de la etiqueta body, así que lo que yo imprima aquí va a quedar dentro de la etiqueta body. Así que vamos a poner hola mundo. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, con respecto a las cadenas en JavaScript, se pueden utilizar comillas dobles, comillas sencillas, o el acento grave, que es como un acento al revés. En español sería como un acento invertido, ¿verdad? Ese se le llama acento grave. Ya vamos a ver lo particular que tiene ese carácter para escribir o para utilizar cadenas. En nuestro caso, pues vamos a utilizar
comillas simples. De hecho, por estándar en JavaScript se suele utilizar para las cadenas apóstrofes o comillas sencillas y para el HTML comillas dobles, aunque en ambas partes se pueden utilizar ya sea comillas sencillas o comillas dobles. Por ejemplo, en una etiqueta yo puedo utilizar aquí apóstrofes en vez de comillas dobles, pero por estándar se utiliza más comillas dobles en HTML y comillas sencillas en JavaScript. Ahora probemos esto. Vamos a irnos a un navegador y vamos a acceder a nuestro Hola Mundo. 8080 pleca Hola Mundo JS, ¿verdad? Ok, veamos, es Hola Mundo sin la extensión HTML, ¿verdad? Ahí está. Ese es el resultado. Ya pudimos visualizarlo. Y recordemos que en el caso de JavaScript es un lenguaje de programación del lado del cliente. Cuando nos referimos del lado del cliente es que se ejecuta en el propio navegador. Por lo tanto, Chrome es en este caso el que interpreta JavaScript. Sería la palabra correcta, ¿verdad? Interpretar, porque es un lenguaje interpretado, no compila. Un lenguaje compilado es aquel que toma el código fuente, lo compilas, pasa por un proceso de compilación y al final me genera un nuevo archivo que ese está más cercano al lenguaje de la máquina. Por lo general es lenguaje máquina, ¿verdad? Ok, ese es el resultado y nosotros podemos ver el código fuente de la página View Page Source y podríamos observar que aquí podemos visualizar el lenguaje JavaScript, el código JavaScript que escribimos lo podemos ver. Así que tengan cuidado con lo que van a escribir en JavaScript, no dejen comentado alguna clave o algo que sea bien delicado. Obviamente aquí no podemos tener reglas de negocio porque si se puede visualizar desde aquí, también se puede editar de alguna forma para que en vez de esto, pues no ejecute esto, sino que ejecute otra cosa. Entonces tengan cuidado con lo que hacen con JavaScript. No deben de haber reglas de negocio. Eso tiene que estar en el backend. Ok, ya imprimimos el texto donde se encuentra el script, que sería en la etiqueta body. Ahora vamos a ver dónde más podríamos imprimir alguna salida. Podríamos utilizar la función alert. La función alert que no pertenece a ninguno, bueno, creo que pertenece al objeto window, pero se puede utilizar así directamente. Alert y podríamos poner hola mundo. ¿Qué es lo que hace alert? Es como un cuadro de diálogo. Un cuadro de diálogo bien básico. Veamos, es ese, hola mundo. Y en este cuadro de diálogo no se puede personalizar mucho, no se puede cambiar el título, lo único que se puede poner es el texto y aparece ese botón OK. Sí hay uno como de confirmación o cancelar, pero este es el básico y no se puede hacer mucho con esto, ¿verdad? Este tipo de cuadros de diálogos sí les recomendaría que lo usaran poco. Esto es porque no es muy atractivo para los usuarios que aparezcan ese cuadro de diálogo así directamente. Además de que bloquea toda la página y bloquea todo el navegador, de hecho. Y tendríamos que darle clic al botón para poder continuar. Lo otro es que también se suele utilizar como o creo que, si no me equivoco, es como bastante probable que seamos víctimas de robo de información. Si no me equivoco, al momento de dar clic a uno de estos cuadros de diálogo, como que compartimos cierta información. No recuerdo si son las cookies o algo por el estilo. Pero el asunto es que podríamos ser víctimas de algo que se llama cross-site scripting o XSS. Cross-site scripting. Entonces podrían investigar un poco sobre eso. También, ya que menciono este tema de cross-site scripting, les recomendaría que buscaran buenas prácticas con respecto a seguridad. Entonces, hay como un manual bastante popular que se llama OWASP, donde se dictan como los estándares de seguridad para aplicaciones web. Entonces, sería bueno que le dieran una leída a toda esa documentación relacionada a seguridad web. Bien, continuemos nosotros aquí y ya imprimimos el texto en dos lugares, en el HTML, el alert
Ahora veamos dónde más. Voy a mover esto hacia acá. Y podríamos utilizar la consola JavaScript. De momento voy a comentar el alert porque sí es como estresante que me aparezca ese cuadro de diálogo a cada rato mientras cargo la página, ¿verdad? Así que lo voy a comentar y vamos a utilizar la consola JavaScript. ¿Qué es la consola JavaScript? Es como en el navegador podríamos visualizar una consola con las salidas que podríamos imprimir desde nuestro código JavaScript para fines de depuración o informar o lo que sea. Entonces podríamos utilizar el objeto console, luego la función log y vamos a poner aquí el texto hola mundo. Hola mundo. Y veamos, recarguemos esto y ¿cómo le hacemos para acceder a la consola? Presionamos control F12 o en las herramientas para desarrolladores. Aquí en Chrome sería More Tools y Developer Tools o más herramientas, herramientas para desarrolladores. Y tendríamos que tener seleccionada la parte que dice console de aquí. Ahí está, console, la consola. Y esa es la consola, ahí dice hola mundo. Ese fue el resultado. Y me refiero a una consola en JavaScript. De hecho, es bastante completa porque inclusive aquí podríamos ejecutar comandos JavaScript. Podríamos poner, por ejemplo, alert. Qué loco esto. Veamos. Y ahí está. Se ejecutó el JavaScript. Podríamos imprimir console.log. Hola de nuevo. Y ahí está, me imprime el mensaje. Así que inclusive podríamos interactuar con la consola JavaScript del navegador. Bien, esa es una forma de imprimir mensajes. También podríamos imprimir en la misma consola mensajes de error. Podríamos poner console.error. Y en realidad esto es bastante similar a console.log, pero lo marca como un error, inclusive lo muestra en rojo. Entonces aquí vamos a poner esto no es un error, aunque sí lo parezca. Porque no lo es, no está fallando nada, todo está bien, pero podríamos hacer o imprimir errores personalizados en la consola. Esto es un error, aunque no lo parezca. Y ahí me va indicando en qué líneas se hacen las invocaciones o las impresiones en la consola. Así que esto va a ser de bastante utilidad para nosotros. Ok, y creo que esas son las formas básicas para imprimir alguna salida utilizando JavaScript en el HTML con un cuadro de diálogo utilizando alert con la consola, ya sea un console.log o console.error. Ahora veamos con respecto a las variables. Con respecto a las variables, no, como lo mencioné hace un momento, JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, por lo cual uno no dice esta variable es entera, esta variable es cadena, esta variable es flotante. Nada que ver. Uno solo declara la variable y le asigna un valor. ¿Y cómo declaramos una variable en JavaScript? Podríamos utilizar var, el nombre de la variable, por ejemplo, nombre. Podríamos utilizar let, el nombre de la variable, por ejemplo, apellido. Y podríamos utilizar const, que ya no es variable, sino que es constante, el valor no cambia. Y el nombre de la constante, vamos a ponerle edad máxima igual a 100. Y aquí podríamos asignarle los valores. Juan Pérez. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre declarar variables utilizando var o let? Con var lo que hacemos es declarar una variable global. De hecho, si tengo múltiples scripts o múltiples etiquetas de script, esa variable podría llamarse desde el otro script sin ningún problema. Si yo tengo otra etiqueta script por acá. Bueno, de hecho creo que también con let, pero nada más que var es como un poco más global, inclusive entre archivos que se incluyen en el mismo HTML. Con respecto a let, solo es visible por bloques. Es decir, aquí sí es visible en todo el script, ¿verdad? Pero, digamos, si yo declaro una variable dentro de un if, dentro de un bloque, utilizando la llave, si la declaro por aquí, entonces esa variable solo sería visible en ese bloque. ¿Ok? Entonces, nosotros, pues por lo general, vamos a utilizar let solo en casos
sí bastantes puntuales, vamos a utilizar var. Algo que se acostumbra a hacer bastante en JavaScript es declarar constantes todo aquello que no cambia, inclusive para objetos complejos como objetos JSON o arreglos, pero nosotros de entrada pues con eso no vamos a trabajar tanto a menos que lo amerite, ¿verdad? Bien, ya tengo esas declaraciones, las voy a dejar las tres únicamente para ejemplificar y vamos a concatenar aquí. En vez de que diga hola mundo, vamos a poner hola y el nombre. Entonces vamos a concatenarlo. Vamos a poner aquí espacio más y nombre. Si se fijan, la forma de concatenar es igual que utilizar Java. Espero que sepan Java para o C++ o similares para que vayan haciendo comparaciones entre estos lenguajes. Que muchas cosas se parecen, ¿verdad? Pero recuerden que no tiene nada que ver Java con JavaScript. Ok, en este caso estamos concatenando hola y la variable nombre, entonces debería imprimirme hola Juan. Veamos, ahí está, hola Juan. Hay algo bastante interesante al momento de querer concatenar información de esta forma. Y es que estamos acostumbrados a utilizar el signo más y poner la cadena y la variable, ¿verdad? Pero en JavaScript me permite de alguna forma incrustar valores o expresiones JavaScript dentro de una cadena de una forma un poco más cómoda. Para ejemplificar voy a comentar este y voy a pegar la línea de nuevo solo para que quede ejemplificado aquí y vamos a hacerlo de esta forma. Si nosotros en la cadena utilizamos el acento invertido o el acento grave, ese que está el acento al revés, por así decirlo, tenemos la posibilidad de incrustar una variable directamente dentro de la cadena. ¿Y cómo se hace eso? Utilizando la secuencia dólar y llaves. Dólar y llaves me permite que yo pueda poner dentro de estas llaves cualquier expresión JavaScript. Me refiero a cualquier expresión, no necesariamente una variable. Puedo poner el llamado a una función, puedo poner una operación aritmética y un montón de cosas más. Podría poner, por ejemplo, 10 más 5. Y eso que me va a retornar, hola, 15. O podría llamar a una función que defina y no hay ningún problema. En este caso, lo que me interesa es poner el nombre, la variable nombre. Entonces, ahí está la variable nombre. Refrescamos aquí y ahí está. Hola Juan. Así que podría poner inclusive el apellido. Pongo un espacio y vamos a incrustar el apellido. Y esto es como una forma un poco más segura de parametrizar información en una cadena. Porque recuerden que estar concatenando puede ser bastante propenso a fallos. Porque aquí, para hacer esto que hice aquí en esta línea, tuve que haber puesto hola, luego más la variable nombre, luego más un espacio, luego más un apellido. Pero aquí puse una sola cadena e incrusto los valores con dólar y llaves. Y aquí dejo el espacio. No tengo que concatenar nada. Así que eso es bastante útil. Bien, estos son las variables y si se fijan no estoy poniendo tipos de datos ni nada, no digo nombre es string, ni apellido es string, ni este es entero, sino que ya se indica el tipo de dato cuando le asigno el valor. El hecho de que no indique qué tipo de datos son no significa que no existan los tipos de datos como tal. Si existen, el tipo de dato que tenemos aquí es cadena. Cadena, cadena, número. Los tipos de datos en JavaScript son cadenas, números, booleanos. Existen también los arreglos y los objetos. Creo que esos son, no sé si se me olvidará uno, pero esos son como los principales. Aunque no se defina el tipo de dato que es, esos son los tipos de datos. Ahora, veamos qué pasa con los arreglos. Veamos con los arreglos en JavaScript cómo se declararía. Veamos, vamos a declarar un arreglo por aquí. Let edades igual a, y puedo utilizar corchetes y eso significa que es un arreglo vacío. Esto es un arreglo vacío. Y puedo asignarle los valores aquí directamente. Por ejemplo, 12, 34, 55, 66. Y esos serían los valores del arreglo. Este arreglo tiene 4 elementos. Los arreglos en JavaScript son completamente flexibles.
no son completamente dinámicos. No tenemos que definir el tamaño ni nada por el estilo. Funcionan bastante similar a los array list en Java. Son completamente dinámicos. Y si después quiero agregar un nuevo elemento, entonces puedo poner edades.push. Push es para poner o guardar un nuevo elemento, por ejemplo el 89. Guardaría 89, ahora este arreglo tendría 5 elementos. ¿Ok? Se comportaría como una pila, push y pop, ¿verdad? Push es para poner uno al principio y pop creo que era para quitar el de arriba también, ¿verdad? Pero para que entiendan bien esos conceptos de push y pop, imagino que tendrían que leer un poco acerca de estructuras de datos, pilas, colas y demás. Algo interesante de los arreglos es que debido a que no indicamos el tipo de dato que van a almacenar, pueden haber arreglos completamente complejos de tal forma que no estén cerrados a que solo sea un tipo de dato, por ejemplo, que solo sean enteros. Puede ser que uno sea una cadena, por ejemplo, Juan, y el otro Pérez. Y después puedo seguir poniendo números. O este puede ser un valor false y después un true. Así que eso me hace que sea arreglos completamente flexibles. Ahora, para recorrer un arreglo como estos, pues podríamos utilizar un while o un for. Vamos a probar con un for, con el autocomplete que me ofrece Visual Studio Code. Vamos a utilizar la forma básica con un i. Y el arreglo se llama edades.length y más. Y podríamos imprimir esto en la consola. Console.log edades y veamos. Y ahí está, edades y 12, 34, 55, 66, Juan Pérez 23, false, true 89. Entonces prácticamente me imprimió todo esto que tengo yo acá. Bien, ¿qué más con respecto a los arreglos? En este caso estamos utilizando un for. En el caso de JavaScript para los arreglos, podríamos utilizar un for each, pero en el caso del for each no es como una estructura de control nativa, por así decirlo, así como este for o como el while, que son estructuras de control. El for each de JavaScript es una función que es una función que tienen todos los arreglos. Por ejemplo, edades tiene una función que se llama for each. Cualquier arreglo en JavaScript por defecto tiene una función que se llama for each, que esa me permite iterar por todos los elementos del arreglo. Pero de entrada puede ser algo complicado de entender debido a esta sintaxis. Así que de momento no la voy a explicar, sino que vamos a ver primero el concepto de funciones para que logren entender eso. Pero todavía no hemos terminado con el tema de las variables y tipos de datos en JavaScript. Pero vamos a retomar este asunto de for each cuando ya logremos entender las funciones en JavaScript. Bien, veamos un tipo de dato bastante importante en JavaScript y son los objetos JavaScript. Objetos JavaScript. Probablemente ustedes ya tengan experiencia con programación orientada a objetos en algún lenguaje de programación como Java o C++. Entonces ya tienen el concepto de clase, de constructor, de los atributos internos de una clase, encapsulación y un montón de conceptos más. Y cosas como que tengo un objeto punto atributo y accedo al valor, o lo puedo asignar, o puedo tener los métodos set y get, etc. En JavaScript, el manejo de objetos es bastante similar a esos conceptos de programación orientada a objetos. Nada más que hay algo bastante importante con respecto a los objetos en JavaScript y a eso se le llama JSON. JSON es JavaScript Object Notation. JS es de
la primera JS es de JavaScript. Luego Object Notation o notación de objetos JavaScript. Eso significa JSON. ¿Y qué es JSON? Tal y como su nombre lo dice, es como una forma de representar los objetos en JavaScript. Prácticamente es como una sintaxis, por así decirlo. Y prácticamente este formato JSON o esta forma o notación para representar objetos de JavaScript se hizo bastante popular para la transmisión de información desde cliente servidor o entre plataformas o para guardar archivos, para un montón de cosas más, a tal punto que JSON se volvió un estándar, a tal punto que no solo JavaScript lo entiende, sino que de alguna forma muchos otros lenguajes de programación también lo entienden, ya sea de forma nativa o mediante alguna librería o algo por el estilo. JavaScript, JSON se hizo súper popular. Y vamos a escribir un JSON para que terminemos de entender cómo es la sintaxis de este tipo de objetos. Así que voy a declarar un objeto que se llame persona. Y los objetos JSON, bueno, cuando digo objeto JSON estaría como redundando porque ya está la palabra object aquí. Entonces vamos a referirnos a un JSON. Vamos a crear un JSON. Para los JSON se declaran entre llaves. Siempre que vean llaves así a secas, se trata de un JSON. Y cuando pongo llaves vacías, ¿qué significaría? Que es un objeto vacío. ¿Cuántos atributos tiene ese objeto? Ninguno. Recuerden que un objeto puede tener atributos, que los atributos pueden ser, por ejemplo, un atributo de una persona es el nombre, el apellido, la edad, el género. Esos son los atributos de un objeto. En este caso podríamos listar esos atributos aquí. Entonces para listar los atributos tendríamos que poner el nombre del atributo y el valor del atributo y se hacen en pares. Y los pares van separados de 2 puntos. Entonces vamos a poner nombre, 2 puntos, Pedro, coma, y para cada par lo vamos a separar con una coma. Pedro, aquí apellido, 2 puntos, Martínez, coma, edad, 2 puntos, 34. Podríamos seguir poniendo más, fecha nacimiento, y que la fecha de nacimiento sea otro JSON, y podríamos poner aquí día, 2 puntos, 12, mes, 2 puntos, 12, año, 2012. Ese sería un JSON. Y ¿qué de beneficioso tiene esto? Es que tendríamos encapsulado en un solo elemento toda la estructura de un elemento en particular. En este caso es una persona, pero digamos que estamos haciendo ventas de productos. Podríamos tener el objeto producto y un producto tiene nombre, precio, cantidad, existencia y no sé qué más. Entonces podríamos ir agrupándolos. Prácticamente es agarrar un montón de atributos y encapsularlos en uno solo. ¿Ok? Eso se podría hacer como una definición bien básica, no formal. Bien, en el caso de JavaScript Object Notation viene siendo como un estándar que compite con otros estándares como por ejemplo XML. Esta misma información se puede representar en XML, nada más que en el caso de XML ya es con etiquetas y es un formato un poco más pesado, por así decirlo, porque lleva las etiquetas. Por eso es que en el caso de JSON tomó más popularidad y se sobrepuso sobre XML. Veamos qué podríamos hacer ahora con este objeto persona. Podríamos aquí, en vez de imprimir nombre y apellido, que son las variables que tengo aquí, que son Juan Pérez, imprimir Pedro Martínez. Entonces aquí tendría que poner el nombre del objeto, que sería persona, punto, y el nombre del atributo, que es nombre. Y aquí vamos a poner de nuevo persona, punto, apellido. Entonces en esta ocasión me debería de imprimir Pedro Martínez y no Juan Pérez. Ahí está, Pedro Martínez. Podríamos poner entre paréntesis, vamos a poner paréntesis aquí y vamos a incrustar la edad. Recuerden que para incrustar utilizamos dólar y llaves. Así incrustamos dentro de una cadena una expresión JavaScript. Recuerden que todavía estamos dentro de una cadena porque estamos dentro de los acentos invertidos. Y aquí podríamos poner persona.edad. Veamos.
34. Ahora, ¿qué pasa si intento imprimir un objeto completamente en el HTML? Veamos. Vamos a poner document.write y vamos a poner aquí persona. Para visualizarlo bien, vamos a comentar la otra línea para que no me imprima nombre y apellido ni la edad, sino que estamos intentando imprimir persona directamente. Si ustedes vienen de lenguajes de programación como Java, por ejemplo, cuando uno imprime desde Java un objeto en la consola o donde sea, lo que llama es un famoso método toString y lo que hace es intentar visualizar el objeto como cadena, ¿verdad? Pero veamos qué pasa con respecto a JavaScript. Y me imprime object. Eso es lo que me imprime. Eso es como la representación de que me está diciendo de que lo que estoy imprimiendo se trata de un objeto JavaScript. Pero si yo quiero visualizar el objeto como cadena, yo tengo que llamar o enviarle ese objeto a una función que se llama stringify, que está dentro de un objeto que se llama JSON, tal y como la anotación como tal. Punto stringify y le envío entre paréntesis persona. Ahí está. Entonces, JSON, la palabra tiene que ir en mayúscula, tal y como está aquí, si no, no le va a funcionar. Y stringify sería la función y prácticamente lo que hace es convertir a string este objeto. Y veamos cómo lo imprime. Ahí está. Lo imprime tal cual nosotros lo escribimos. Esto que me aparece error aquí, recuerden que no es un error de verdad, sino que nosotros lo imprimimos y aparece un 1 aquí. En la consola también pueden aparecer errores de JavaScript. Si hice una operación mal, aquí me va a aparecer el error. Ok, ahora veamos qué pasa si yo intento imprimir en la consola un objeto o un JSON. En vez de poner console.log hola mundo, vamos a proceder a poner persona. Pero ya sabemos, o nosotros ya podríamos entender de que va a ser similar a cuando estábamos imprimiendo el mensaje directamente en el documento HTML. Entonces vamos a aplicarle un JSON Stringify. Y veamos, vamos a aplicarle el JSON Stringify para que lo imprima como texto. Veamos en la consola y ahí está. Ese es el JSON. Lo está imprimiendo como texto. Sin embargo, en el caso de la consola JavaScript de Chrome y de la mayoría de los navegadores, tenemos la oportunidad de poder imprimir directamente el objeto sin necesidad de pasarle la función stringify. ¿Y qué pasa cuando imprimimos un objeto en la consola? Veamos lo maravilloso que es. Y es que podríamos visualizar el objeto de una forma un poco más legible. Podríamos visualizarlo como un nodo, como un árbol. Podríamos desplegarlo y ahí vemos que tiene el atributo apellido, el atributo edad, la fecha de nacimiento. Desplegamos la fecha de nacimiento, tiene año, día, mes. Con respecto al orden de los atributos en JSON, nosotros lo definimos de una forma, ¿verdad? Primero nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Con respecto al orden de los atributos en un JSON, no importan. Al momento de visualizarlos, siempre va a poner de primero el que empiece o sería de forma ascendente, de forma alfabética. Entonces por eso aparece apellido de primero, pero eso no importa. No importa para nada. Bien, y vemos cómo podríamos visualizar un JSON en la consola. Esto nos va a servir un montón para depurar, para cuando enviemos información al servidor o para cuando el servidor nos envíe una respuesta. Por lo general se envía en este formato, en JSON, y podríamos depurarlo fácilmente en esta consola JavaScript. Así que espero que haya quedado bien claro. Podríamos imprimir en la consola un objeto sin ningún problema y lo visualizamos bien, pero cuando ya lo intentamos imprimir en algún lado donde solo acepta texto, entonces tendríamos que convertirlo. Lo mismo pasa si lo quisiéramos imprimir con un alert, ahí también tendríamos que poner JSON Stringify. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo atributo al JSON persona? Fácil, solo hay que hacer referencia a ese nuevo atributo. Por ejemplo, ¿qué atributo podríamos poner? Género.
género igual a, y el valor vamos a poner masculino. Y si se fijan, el atributo género no está aquí, pero al intentar acceder y asignarle un valor, ahí prácticamente lo estamos creando. Actualizamos y ya aparece género masculino, igual aquí aparece en la consola el género masculino. Listo. Ahora, ¿qué más podríamos ver con respecto a los JSONs? Es que podríamos trabajarlos como que se trataran de arreglos. Podríamos verlos como arreglos también, pero que en vez de utilizar índices numéricos para asignar un valor, podríamos utilizar cadenas. Por ejemplo, si fuera un arreglo normal, como por ejemplo edades 0 igual a 34, entonces le asigna la edad 34 al elemento 0, pero podríamos hacerlo de esta forma, podríamos trabajar en un JSON de esta forma, ponerle el nombre del JSON, que sería persona, y entre corchetes, en vez de poner un índice numérico, poner un índice que sea texto, un índice asociativo. Entonces podríamos poner otra cosa aquí, país, por ejemplo. País igual a Honduras. Ahora debería de incorporarme este atributo dentro del JSON. Entonces son equivalentes. Esto es bastante útil para cuando queremos crear atributos de forma dinámica. Actualicemos y aquí ya aparece país Honduras. Igual en la consola podríamos visualizarlo país Honduras. Listo, eso podríamos mencionar con respecto a los JSONs. Y si se preguntan, ¿podríamos tener arreglos de JSONs? ¿Podríamos hacerlo? Sí, sin ningún problema. Podríamos definir persona y poner otra persona aquí. Persona 2. 2 le vamos a poner a este. Bueno, este, el que no tiene número sería persona 1 y este sería persona 2. Este le vamos a poner María Fernanda. Ok, y veamos, podríamos crear un arreglo. Aquí, por aquí abajo lo vamos a crear. Let personas en plural. Siempre que creen arreglos, pónganlo en plural para que se entienda que son muchos valores los que se van a gestionar. Igual a, y vamos a poner corchetes y vamos a poner persona, persona, persona 2. Así que es un arreglo de 2 personas. Y curiosamente, la consola de JavaScript del navegador es tan poderosa que podríamos imprimir un arreglo completo sin necesidad de recorrerlo tal y como lo hicimos aquí con un for. Podríamos hacerlo directamente. Ponemos console.log personas en plural. Estoy imprimiendo en la consola el arreglo completo. Entonces tiene que imprimir la persona, la primera que era Pedro y la segunda persona que es María. Entonces refrescamos aquí y vemos que en la consola me aparece 2 y me dice que es un arreglo de 2 objetos. Lo desplegamos y el objeto 0 es Pedro y el objeto 1 es María. Y así podríamos ir navegando. Para que vean lo flexible que podría llegar a ser esto. Y esto nos conviene bastante porque podríamos recibir información desde el servidor que sea en la lista de todas las personas. Que vienen de una tabla, digamos, de MySQL o de Firebase o de donde sea. Listo, y eso con respecto a los arreglos. Y no solo cuando se trate de arreglos que son de JSONs, sino que también podríamos imprimir arreglos básicos como las edades directamente en la consola sin necesidad de hacer un for. Y aquí están las edades. Ahí están todas. Para que vean lo flexible que es esto. Listo, esto sería como lo básico de JavaScript. Nos falta bastante, nos falta la parte de las funciones. Ok, para lo de las funciones sí creo que lo vamos a hacer en un archivo por aparte. Por lo menos para explicar las cosas básicas de las funciones. Para ello voy a crear un archivo externo. Vamos a crear el archivo externo por aquí. Pero en una carpeta, la carpeta para archivo JavaScript usualmente se le pone JS
Y aquí vamos a poner un archivo que se llame funciones, funciones.js. Ups, se me fue una extensión ahí que no es. JS es la extensión de los archivos JavaScript. Y aquí podríamos declarar una función. Ahora, de momento, este script que tengo aquí lo podríamos comentar todo. Lo voy a comentar todo el script para que no confunda con las próximas ejecuciones que vayamos a hacer. Entonces lo comenté todo y ya no ejecuta nada. Así que si ejecutamos o recargamos la página no hace nada porque vamos a tomar el archivo externo ahora. Vamos a importar el script. Para importar un script tendríamos que poner src y la ruta del script, una ruta relativa js funciones.js. Y vamos a declarar una función aquí. Para declarar funciones en JavaScript se puede hacer de muchas formas. Primero con function y el nombre de la función, que es la forma más antigua de hacerlo. Function, el nombre de la función, por ejemplo, mostrar mensaje. Y vamos a imprimir console.log mensaje y que mensaje sea un parámetro que vendría aquí. Mensaje. ¿Ok? ¿Y desde dónde vamos a llamar esta función? La vamos a llamar desde el index. Luego de importar el archivo de funciones, vamos a definir un script, pero este sí vamos a escribir la lógica aquí. Y vamos a llamar a la función que se llama mostrar mensaje que está dentro de este archivo. Entonces vamos a poner mostrar mensaje y vamos a poner el mensaje aquí ejecutando la función. Entonces se va a llamar a la función mostrar mensaje que está definida en funciones y recibiría aquí el texto y luego lo imprimiría en la consola. Bien básico, ¿verdad? Probemos. Y ahí está, ejecutando la función. Sin ningún problema, ¿verdad? Tal y como definir una función en Java. Nada más que en el caso de Java, por ejemplo, se pone el modificador de acceso, que el tipo de dato de retorno, el nombre de la función, etc. Pero aquí, como no tenemos tipo de dato de retorno, entonces no ponemos int, que retorna un int o double, lo que sea. No tenemos eso. Igual para los parámetros. Para los parámetros en un lenguaje de programación fuertemente tipado ponemos string mensaje, por ejemplo, el tipo de dato y el nombre del parámetro. Pero en este caso, como no tenemos tipos de datos al momento de la declaración, entonces no ponemos nada y solo ponemos el parámetro. Simple. Ok, otra forma de declarar una variable es almacenándola en una variable. Una forma, perdón, no sé si lo expliqué bien. Otra forma de declarar una función sería almacenarla dentro de una variable. Así sería lo correcto. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Es porque en el caso de JavaScript es un lenguaje funcional, a tal punto que podríamos almacenar una función completa en una variable. Ustedes han de decir, pero eso lo podemos hacer en un lenguaje de programación, como Java o C++. Lo más seguro es que en una variable almacenaban el resultado de la ejecución de una función, pero no la definición de una función como tal. Por ejemplo, podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a declarar una variable, vamos a poner var y vamos a poner aquí mostrar alert. Mostrar alert y es una variable, ¿verdad? Y vamos a poner igual. ¿Y cuál es el valor de ese alert? Va a ser una función. Y una función sin nombre, una función anónima. Porque no tiene nombre y aquí vamos a definir lo que va a ejecutar la función. Vamos a poner alert y lo que va a mostrar. Vamos a poner aquí mensaje. Que mensaje va a ser también un parámetro que vamos a poner acá. Mensaje. Entonces, prácticamente en mostrar alert, que es una variable, almacené una función completa, no el resultado de la ejecución de una función. Porque esta función, ¿qué me retorna? Nada. No retorna nada porque no estamos utilizando la instrucción return, ¿verdad? Para nada. Entonces, no es como que esté almacenando el resultado de la función, sino que mostrar alert prácticamente es la función. Y podríamos llamarla desde aquí. Vamos a poner mostrar alert. Y vamos a enviarle el parámetro aquí. Ejecutando la función
como variable. ¿Ok? Entonces mostrar alert la definimos como una variable y en esa variable almacenamos la función. Por lo tanto, la variable es como que se tratara de la función y podríamos enviarle un parámetro a mostrar alert, que sería este mensaje, y lo imprimiría en el cuadro de diálogo. Probemos. Y ahí está. Si por alguna razón están trabajando en un archivo externo y hacen una modificación y como que no le refresca aquí, como que no pasó nada, eso es porque probablemente quedó en caché. Entonces cuando quede en caché podríamos borrar toda la caché del navegador o abrir la consola de desarrolladores y luego darle clic derecho aquí donde dice actualizar y darle clic donde dice Empty Cache and Hard Reload para volver a cargar el archivo JavaScript con los cambios que se hicieron. Eso suele pasar bastante. Bien, continuemos ahora con este tema de las funciones. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer de que una función para sumar, por ejemplo, var sumar igual a function y que reciba como parámetro a y b, a, b, y retornarlo, return a más b. Y podríamos utilizar, vamos a utilizar esa función sumar desde aquí. Vamos a imprimirlo en la consola, console.log. Y console.log puede recibir dos parámetros. Uno podría ser cualquier cosa y un objeto podría ser, el otro podría ser también un objeto, pero vamos a poner sumar, coma, y el otro parámetro vamos a ponerle el método sumar y vamos a ponerle 5,7. Esto lo hago de esta forma para no tener que concatenar sumar más sumar después. Entonces lo que hace es como que luego internamente lo concatena, solo con poner la coma, con poner el segundo parámetro. Veamos. Ok, y sumar 12. Así que funcionó a la perfección. Listo. Ahora, una alternativa que tenemos con respecto a la declaración de funciones en JavaScript y que se ha hecho bastante popular, y lo más probable es que cuando estén investigando algo con respecto a JavaScript se van a encontrar con esta sintaxis, y si no le entienden muy bien de entrada puede ser bastante confuso para ustedes, pero pueden verlo como una simple sintaxis. Y esta, si no me equivoco, se puede realizar a partir de la versión de ECMAScript 6 o es S6, que es la versión del 2015, donde se pueden hacer funciones tipo flecha. Funciones tipo flecha. Flecha. Que podrían verlo solo como sintaxis. Podrían verlo solo como sintaxis. Y vamos a comentar esta función de sumar y vamos a declararla, pero ahora como una función tipo flecha. ¿Qué es una función tipo flecha? Es cuando vamos a escribir primero la función de sumar de una forma normal y vamos a pasarla a una función tipo flecha para que se entienda bien. Entonces vamos a declarar la función function sumar, luego a, b y el return a más b. Entonces, ¿qué pasa con la sintaxis de las funciones tipo flecha? Primero se elimina la palabra function. Luego se tendría que declarar la función sumar como que fuera una variable, var sumar, igual a la función tipo flecha, que sería esta de acá, nada más que hay que cambiar la sintaxis. Solo se pone la lista de los parámetros, que son 2, y luego se pone una flecha, que sería el signo igual y el signo mayor que. Eso es una función tipo flecha. Y pueden ir las llaves pueden ir, pero si solo tiene una instrucción, las llaves se pueden omitir. Y por defecto, si solo tiene una instrucción, se retorna el resultado de esa instrucción. Por lo tanto, se puede omitir el return, a tal punto que esto queda reducido a esto. La función sumar queda en una sola línea. Eso es una función tipo flecha. De nuevo, a ver si entendimos. Prácticamente estos son los parámetros a y b. Y el cuerpo de la función es esto, solo es una instrucción. Por lo tanto, quité las llaves y si solo tiene una instrucción,
ya se retorna automáticamente esto, así que no tenemos que poner el return, sino que automáticamente lo hace. Ya el return sería redundante aquí, ya de hecho muestra un error. Esto se retorna. Estos son los parámetros y esto es lo que retorna. Eso es una función tipo flecha. Si nosotros probamos el resultado, prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Y el resultado es lo mismo. Podríamos hacer otro ejemplo con una función de restar para que quede bien claro. Y de igual forma vamos a pasar de un formato a otro. Vamos a poner function restar. ¿Qué parámetros vamos a poner? A, B. Y esto qué va a hacer? Retornar a menos b. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No se utiliza la palabra function, sino que se utiliza como una variable y luego se almacena ahí una función anónima y sería una función tipo flecha que primero van los parámetros y luego se pone la flecha que sería el igual y el mayor que. Hasta ahí se podría dejar inclusive. Porque si tiene la función tipo flecha, tiene más instrucciones, las instrucciones se pondrían aquí. Aquí se pondrían las otras instrucciones. Y al final se puede poner el return. Pero si solo tiene una instrucción y esa instrucción se retorna el resultado, entonces podríamos dejarlo a este nivel. Simple. Ahora, esto se hace para reducir un poco la cantidad de caracteres al momento de escribir una función, porque cada carácter en desarrollo web, como esto va a cargarse en un archivo y ese archivo se va a descargar en el navegador, entre menos caracteres hay, es como más liviano el archivo. Hay otras variantes con respecto a las funciones tipo flecha y es cuando solo tiene un parámetro. Digamos que vamos a pasar la función de mostrar mensaje, la vamos a pasar a que sea tipo flecha. Esta función que tenemos aquí, mostrar mensaje. ¿Cómo quedaría? Ya no tendríamos function, sino que declararíamos esto como variable, var mostrar mensaje igual a esto. Y solo tiene una instrucción, así que puedo omitir las llaves y poner la flecha aquí. Vamos a ponerla aquí. Y prácticamente esa función me retornaría lo que retorne console.log, pero console.log no retorna nada. Lo que sí es que hace que imprima un mensaje en la consola, ¿verdad? Así que con el valor que retorne no vamos a hacer nada. En una función tipo flecha, cuando solo tenemos un parámetro, se pueden omitir los paréntesis. Y quedaría de esta forma. Puede ser confuso en algún momento porque aquí vemos un igual y después vemos otro igual. Es como la asignación de una asignación. Pero recuerden que aquí este sería el parámetro. Y lo que va después de la flecha es lo que va a ejecutar la función. Y si solo tiene una instrucción, me va a retornar ese valor. Y quedaría de esta forma. Digo, si lo volvemos a ejecutar, el resultado sería el mismo. Me imprime el mensaje ejecutando la función. El del llamado que lo estamos haciendo aquí. Con respecto a los llamados no cambia nada, solo en cuanto a la definición. Por eso es que en un inicio yo les decía que para el for each tenía que explicarles un poco las funciones de los formatos o la sintaxis de las funciones para que entendieran bien el for each que me había generado el navegador. Porque, por ejemplo, si yo declaro un arreglo, vamos a poner let edades, tal y como lo habíamos hecho anteriormente, igual a un arreglo 10, 12, 20, 40, 50. Y vimos que podíamos recorrerlo con un for normal, pero podríamos utilizar un for each. El for each dijimos que no era una instrucción nativa del lenguaje como tal, sino que se trata de una función de los arreglos. Entonces ponemos el nombre del arreglo y luego for each. Y for each, ¿qué recibe como parámetro? Pueden ya comparar la sintaxis de lo que nos generó con respecto a lo que hemos visto. ¿Qué es esto que estoy enviando como parámetro? Es una función. Y es algo que de entrada cuesta entender de JavaScript. Y es que en JavaScript podríamos enviar una función como parámetro de otra función. Y ojo con esto, no se trata de enviar como parámetro
No se trata de enviar como parámetro el resultado de la ejecución de otra función, que eso lo podemos hacer en cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, podríamos llamar a sumar de restar y poner aquí 3,4, restar y aquí 5,6. ¿Qué estamos haciendo con esta línea de aquí? ¿Estamos enviando funciones de parámetro? No, aquí no estamos enviando funciones como parámetro. ¿Por qué? Estamos enviando el resultado de la ejecución de una función como parámetro. Lo que hemos hecho quizá en otros lenguajes de programación. El primer parámetro de sumar sería el resultado de esta resta y el segundo parámetro de sumar sería el resultado de esta otra resta. Pero aquí no estamos enviando una función como parámetro. Aquí no se está enviando. Sin embargo, en esta función for each, estoy enviando como parámetro una función. Aquí está la definición de una función, que es una función tipo flecha. Esa función tipo flecha tiene un parámetro que es element y element viene representando cada uno de los valores del arreglo edades, cada uno de estos. Prácticamente esta función tipo flecha se va a ejecutar una vez por cada elemento de ese arreglo. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta función que tengo aquí? Se ejecutaría 4 veces. Y element, la primera vez que se ejecute la función va a valer 12. Después va a valer 20, 40 y 50. Entonces aquí podríamos imprimirlo en la consola. Console.log element. Y element representaría cada uno de los valores del arreglo. Así que me imprimiría en la consola 12, 20, 40 y 50. Ahí está, 12, 20, 40 y 50. Entonces esa es una alternativa para recorrer un arreglo utilizando un for each y le envío una función que puede ser una función tipo flecha o podríamos optar por la sintaxis básica de una función anónima que sería algo como esto, function, luego el parámetro y esta función como es anónima no tiene nombre y se le quita la flecha porque no es función tipo flecha y se deja así como está. ¿Ok? Pero últimamente se está adoptando de buena manera las funciones tipo flecha, así que si encuentran documentación o si encuentran algún ejercicio ahí, lo más seguro es que estén utilizando funciones tipo flecha. Así que espero que le hayan entendido más o menos a ese tema de funciones tipo flecha. De igual forma, la vamos a seguir utilizando de aquí en adelante para cualquier otra cosa que hagamos. O también podríamos variar entre las otras opciones. Bien. Ok, creo que con respecto a los primeros pasos en JavaScript, creo que estamos bien. Es bastante contenido con respecto a JavaScript. No nos bastaría con un video para aprender todo lo del lenguaje. Y recuerden que en mis videos prácticamente lo que hacemos es ir aprendiendo un lenguaje, una herramienta con ejemplos. Entonces lo que vamos a ir haciendo es hacer un ejemplo que utilice JavaScript y que vayamos implementando todas estas cositas para que terminemos de entender. De igual forma les recomendaría ir viendo documentación oficial o ir viendo otros ejercicios por ahí que encuentren y que vayan practicando un poco. ¿Ok? Pero creo que por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y en el próximo video vamos a seguir viendo ciertas cosas de JavaScript con respecto a las funciones en combinación con JSONs y hacer un ejercicio un poco más complejo. Pero por esta ocasión nos quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima.